a la gente que nos están viendo por Facebook directo. Amén. Con un fuerte aplauso. Amén. Amén. Y también para la gente que nos verán o nos están viendo ahora en diferido por nuestro canal de YouTube. Amén. Y muy especialmente a varias personas del tabernáculo que nos ven desde diferentes partes de España, y también que gente que están enferma, que no han venido hoy a la iglesia, pero que nos están viendo y oyendo gracias a las nuevas tecnologías. Amén. Bien, vamos a la palabra de hoy, que la hemos titulado Desde el Getsemaní. Queremos hablar sobre el lugar secreto en la oración. Le hemos titulado Desde el Getsemaní porque la noche que el Señor fue entregado, Él visitó un lugar que Él solía visitar. Y tenemos que estar atentos a los mensajes que el Señor nos deja en esa noche desde ese lugar, desde el huerto de Getsemaní. Lo veremos más adelante, pero ahora vamos a comenzar en Mateo capítulo 6, versículo 6. Como ya sabemos, lo hemos dicho muchas veces, esto está en el corazón, en las entrañas del Sermón de la Montaña, donde Jesús atendió a la primera gran multitud que a Él le vino cuando comenzó su ministerio. Ustedes saben que capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 del libro de Mateo está el Sermón de la Montaña. Ahí están los principios, todos los principios básicos y fundamentales de nuestra fe cristiana. Todo está ahí. Luego fue añadida toda la teología y la doctrina en las epístolas, en el libro de los Hechos y sobre todo por el apóstol Pablo. Pero los fundamentos están ahí en el famoso Sermón de la Montaña. El Señor nos habla de los principios básicos y fundamentales porque era la primera gran multitud y la gente estaba atenta a este nuevo maestro, este nuevo rabí de la nación de Israel, y él empezó a ver unos cambios en cuanto al viejo pacto y el nuevo pacto. En estos cambios y en estos principios, en el capítulo 6, versículo 6, nos muestra el Señor algunos principios fundamentales sobre la oración. Porque antes de Jesús, el sistema para buscar a Dios era diferente al sistema que hoy tenemos. Desde que Jesús vino y trajo el nuevo pacto en su sangre, hubo ciertos cambios en la oración. Es muy importante que usted entienda por qué Jesús dijo esto, cuándo lo dijo y a quién se lo dijo. El Señor lo dijo a la primera gran multitud que vino a Él y es el principio para todas las multitudes que vendrían después, ¿vale? Y Él lo dijo a esta gente que estaban familiarizados con el viejo pacto. Él dice algunos cambios en cuanto a la oración. Antiguamente, antes de que Jesús viniera, había un lugar donde la gente se encontraba con Dios. Ponle un poquitín más de voz, Matías, un poquitín más. Ese lugar era el templo, que primero se le llamó el tabernáculo, que era el templo portátil en el desierto, y después ya lo hicieron de obra, de mampostería, el templo, que primero fue el templo de Salomón, y luego fue el templo de Herodes, y era el lugar donde la gente acudía para encontrarse con Dios. La Biblia dice que cuando Moisés levantó el tabernáculo, la gente cuando querían buscar a Dios se acercaban allí. Y la nación de Israel tenía la obligación doctrinal como mandamiento
de que 3 veces al año todo israelita iba en peregrinación a la ciudad de Jerusalén, la capital, para entrar en el templo y para disfrutar más íntimamente de la presencia de Dios. Era el lugar de buscar a Dios, era el lugar de tener comunión con Dios. Y solamente el pueblo de Israel tenía acceso a ese lugar, al atrio de ese lugar, solamente la nación de Israel. Y solamente los sacerdotes tenían accesibilidad al lugar santo, que era el nivel número 2 de comunión. Y solamente el sumo sacerdote tenía accesibilidad al lugar número 3, que era el lugar santísimo. Solamente. Pero Jesús trajo cambio. Gloria a Dios. Jesús trajo un cambio glorioso. Y cuando la mujer le dijo al Señor, la mujer samaritana, Señor, tengo un problema doctrinal. Vosotros los judíos decís que hay que ir a adorar en Jerusalén, en el templo. Y nosotros los samaritanos decimos que en ese monte. Wow. Y el Señor le dice, mujer, créeme que hay un cambio. Estoy parafraseando. Esto está en Juan capítulo 4. Estoy parafraseando la conversación. Mujer, créeme que hay un cambio. Que la hora viene y ahora ya es la hora. Que ni en ese monte, ni en Jerusalén será necesario adorar al Padre. Porque la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad en cualquier lugar de la tierra. Porque cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasga en dos, de arriba abajo, y la gloriosa presencia de Dios que habitaba en el lugar íntimo, en el lugar secreto, sale de allí, está disponible. Ahora ya se puede buscar a Dios en cualquier lugar de la tierra. El lugar santísimo no está allí ni está aquí, está en cualquier lugar que usted busque a Dios. Allí usted se pone de rodillas y busca a Dios en su cama de matrimonio, allí está el lugar santísimo. Si usted se mete en la cocina y busca a Dios porque está cómodo en un silloncito que usted tiene allí o de rodillas, allí está Dios y allí está el lugar santísimo y allí está la presencia de Dios. Si usted coge su coche y se va a la montaña, allí está el lugar santísimo. Si usted viene a la iglesia y busca a Dios, ahí está el lugar santísimo. Donde usted esté, si usted está caminando tranquilamente por la playa y busca a Dios, ahí está el lugar santísimo. Porque fue un cambio. Y el Señor les habla de estos principios en aquel famoso sermón de la montaña, que es el que vamos a estudiar en esta mañana en primer lugar. Pero tú cuando te pongas a orar, entra, esa no es la Reina Valera del 60, y quiero la Reina Valera del 60. No me pongas 4 ahora, Matías. Estamos ahora ya en Mateo capítulo 6, verso número 6. Dice así. Mas tú cuando ores, entra. Wow. Ya no es necesario entrar en el lugar santísimo, en el templo. No. Mas tú cuando ores, donde sea, donde tú quieras estar, entra en tu aposento. Tu aposento es el lugar donde tú decides buscar a Dios. Donde sea, en cualquier lugar, allí buscas a Dios en tu aposento. Y cerrada la puerta. En algunas versiones dice, cerrada la puerta con llave. En otras dice, trancada la puerta. Cerrada con llave o trancada la puerta. Ora a tu Padre que está en el secreto. Y tu Padre que está en el secreto y que ve en lo secreto, te recompensará en público. Lo que el Señor está diciendo es que tú tienes que decidir buscar a Dios en el lugar que más cómodo esté. Y cuando dice la Biblia cerrada la puerta, lo que está diciendo es que tengas una actitud de aislarte, de consagrarte a Dios. Cerrada la puerta, en el griego dice con llave, cerrada la puerta con llave, para que nadie te moleste y tú en intimidad con tu Padre que está en lo secreto y que ve en el secreto. Es una actitud en el corazón de buscar a Dios en lo íntimo y en el secreto. Y allí te encuentras con tu Dios, en el lugar secreto que, como te estoy diciendo, cuando Jesús muere y resucita, hay un cambio. Y ese lugar secreto es el lugar de la intimidad con Dios
Y tú puedes escoger. Fíjate qué maravilloso el cambio en el nuevo pacto. Antiguo pacto, si usted era israelita, pertenecía al pueblo de Dios, tenías que viajar a Jerusalén y buscar a Dios en el templo. Ahora no. Ahora usted puede buscar a Dios donde usted quiera. El Señor con su muerte te lo ha facilitado. Ahora el atrio es un lugar espiritual, no es un lugar físico. El lugar santo es un lugar espiritual y el lugar santísimo es un lugar espiritual. Y el Señor, por eso no lo entendieron. A Jesús no lo entendieron, porque ahora Él venía a decir que no, que no hacía falta ir al templo y no hacía falta hacer el sumo sacerdote para poder disfrutar de la comunión íntima de Dios. Que ahora con su muerte estaba abierto ese lugar y que ahora ya era un lugar espiritual, no un lugar físico. Simplemente usted escoge un lugar físico para allí buscar a Dios. Por eso es que esa es la razón. La gente se piensa que es un motivo político, porque no hay el templo en Jerusalén, porque ahora mismito está la mezquita de Al-Aqsa, la mezquita de los árabes, en el lugar exacto, un poquito más de voz, Matías, en el lugar exacto donde realmente estuvo el lugar santísimo del templo de Israel, está la mezquita de Al-Aqsa. Y la gente dice que es un motivo político, pero no, es un motivo espiritual, porque desde que Jesús muere, a los 30 años, en el año 70, Jesús muere en el año 30, 33, 30, 40 años después, ese lugar queda raído por los romanos. Y la razón es espiritual, porque Dios está diciendo, ya no es ahí, ya no es solamente para los judíos, y tampoco es en ese lugar, ya es en cualquier parte del mundo. Y por eso está detenido el que se levante el templo de los israelitas. La gente piensa que no se levanta porque estallaría la Tercera Guerra Mundial, y también puede ser un añadido, pero la razón es porque Dios está diciendo, ahora no es el templo, ahora mi iglesia es el verdadero templo. Y ahora se me puede buscar en cualquier parte del mundo. Usted es el templo del Espíritu Santo, a nivel personal, y juntos somos el templo del Espíritu Santo a nivel generalizado. ¿Y dónde debemos de buscar a Dios? Donde usted quiera. Fíjate qué fácil te lo pone. Angelita, donde tú quieras. Cuando se va Vicente y te quedas solita, o con Vicente, allí. En una habitación que usted tenga, sí. Es que mi piso es muy pequeño, no pasa nada en la cocina. Es que todavía no tengo piso, vivo en una habitación compartida, en su habitación. Cuando usted decide, mira, es que es impresionante lo que sucede en el mundo espiritual. Lo que Jesús pagó para que esto fuese posible. En cualquier parte del mundo que usted esté y usted diga, ahora voy a buscar a Dios, ¡pah! Aparece los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Allí está dispuesta la presencia de Dios. Allí está la coinonía con el Espíritu Santo. Ya está, ya está. Por lo tanto, si usted busca a Dios o no busca a Dios, es porque usted no está haciendo las cosas bien. Porque más accesibilidad no te puede dar el Señor. Sé que no es un sitio decoroso lo que voy a decir ahora, pero yo conocí a una hermana que dice, mi casa es tan pequeña y tengo tantos niños que a veces me voy al cuarto de baño y allí me pongo de rodillas y allí busco a Dios. Allí aparece Dios. ¡Wow! ¡Aleluya! No importa el sitio, allí aparece Dios. Y el Señor, ahí, cuando comienza su ministerio, comienza a enseñarle a la gente los principios. Y después, durante 3 años, él, fíjese, judío, él era judío. Sin embargo, él, en muchos lugares que él tenía, él buscaba sus propios lugares. Por eso no lo entendía, porque todos los rabinos le gustaban ir al templo a buscar a Dios. Pero él no, él buscaba a su padre en la montaña. Lo buscaba en la playa, en una roca que él decía, esta va a ser mi roca donde yo iba a buscar Padre. O cuando estaba en casa de la suegra de Pedro, una habitacioncita que allí le preparaban, allí él pernoctaba y allí buscaba. O cuando estaba en Jerusalén en casa de Lázaro y de Marta y de María, que eran sus amigos, allí siempre le tenían una habitación y allí él buscaba a su Padre. Porque la hora viene y ahora es cuando ni en este monte,
ni en aquel templo, sino que en cualquier parte, en espíritu y en verdad. Aleluya. Y Él nos enseñó durante 3 años que Él hacía de ciertos lugares su lugar secreto para encontrarse con el Padre. ¿Y por qué le llamo yo a este mensaje desde el Getsemaní? Porque de entre todos los lugares que Jesús tenía, que Él escogía, no eran lugares especiales. Yo quiero que entienda bien el mensaje. Antes de Cristo había un lugar especial donde buscar a Dios, el templo. Después de Cristo no había lugares. Tú lo haces especial. Quiero que lo entienda. Ahora no hay un lugar físico donde tú dices, ese es el lugar santísimo. No. El lugar que tú decides se convierte para ti en tu lugar secreto, en tu lugar de intimidad. No hace falta buscarse gran cosa. Y Jesús, para enseñarlo como el maestro que fue y que es, Él buscaba ciertos lugares que Él lo hacía especial, porque allí buscaba al Padre. Pero de entre todos los lugares, hay un lugar que cada vez que Él estaba en Jerusalén, ese era su lugar favorito para buscar al Padre. Y Él lo dejó así en la palabra para enseñarte a ti. Por eso es que vamos a de el Getsemaní, que es ese lugar que se hizo tan históricamente famoso por lo que allí sucedió y porque era el lugar donde Jesús le gustaba buscar al Padre. Fue un lugar tan especial y desde allí en la última noche el Señor nos deja varias enseñanzas para que usted y yo lo practique. Por eso que desde el Getsemaní te traigo unos consejos en esta mañana para que puedas seguir el ejemplo de tu querido maestro. El primero primero te digo algo, el Getsemaní es un huerto. Es un huerto de oliva, como hay aquí en Jaén, como hay en toda la provincia, en toda esta parte. Pues es un huerto que había en las entrañas del monte de los olivos. Y que dicen, no sé si será cierto o será algo turístico, pero dicen que los olivos que actualmente hay en el huerto de los olivos son los mismos que cuando Jesús estaba. No sabemos si eso es una leyenda de los hebreos o es real. Puede ser que un olivo dure 2000 años, pero si son los mismos o son otros, da lo mismo. Pero en ese lugar, Él buscaba al Padre. Y allí nos dejó ciertas enseñanzas. Es un lugar que para entrar había que cruzar un torrente. Juan capítulo 18, versículo 1. Y todo es profético. Dice la Biblia que Juan 18, 1, dice así. Habiendo dicho Jesús estas cosas, esto es cuando tomó la Santa Cena, cuando Él instituyó la mesa del Señor, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Para llegar a ese lugar íntimo, que Él lo hizo íntimo, no olviden, Él no fue al templo que estaba cerca. Esto está en Jerusalén, y allí estaba el templo, donde Él mismo dijo, esta es la casa de mi Padre, y vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Todavía, en los tiempos de Jesús, todavía el templo estaba abierto, y el lugar santísimo, y el lugar santo, y los atrios. Sin embargo, Él no fue al templo. Él cada vez que buscaba a su Padre, estando en Jerusalén, iba al huerto de los olivos. Primera enseñanza, que no hace falta que sea aquel lugar tan sagrado. Donde tú vayas a buscar a Dios, usted está haciendo ese lugar sagrado. Esa es la primera lección que nos da el Señor desde el Getsemaní. Y la segunda es que para llegar allí hay que cruzar un riachuelo. La gente conoce mucho el río Jordán, pero hay otros ríos más pequeñitos que no llegan ni a río, que le llaman el torrente de Cedrón. Es un riachuelo tan pequeño
que muchos meses del año está seco. Solamente en invierno hay agua, el torrente de Cedrón. Y Jesús dice que cruzó el torrente de Cedrón con 11 hombres, sus 11 apóstoles, porque Judas ya no estaba preparando la traición, y Jesús cruza el torrente de Cedrón y entra a su Getsemaní. ¿Qué es el torrente de Cedrón? El torrente de Cedrón es un lugar histórico donde porque ustedes saben que en el periodo de la monarquía, los 500 años que duraron la monarquía judaica, de la casa de Judá, el reino del sur, que eran todos, excepto el primero, excepto Saúl, los demás eran todos reyes, David y sus descendientes. Y hubieron reyes malos y reyes más buenos, más santos, ¿no? Y cuando los reyes malos adoraban a ídolos, cuando el siguiente rey quería purificar el reino y quería enmendar ciertas cosas que habían hecho reyes anteriores, quemaban los ídolos, purificando así a Israel y santificándolo. Y estos reyes, varios reyes que tenían esta buena costumbre, quemaban los ídolos para purificar a la nación, y siempre había por costumbre ir al torrente de Cedrón. Y allí quemaban a los ídolos y echaban la ceniza en ese torrente que desembocaba directamente en el mar muerto. Esto es profético, es simbólico, de que es un lugar donde vamos para morir a nuestra carne, para morir a nuestros deseos y para consagrarnos a Dios y para quemar los ídolos que pueden haber, ídolos físicos o no físicos, que hayan en nuestras vidas, el torrente de Cedrón. Y Jesús entró al huerto de Getsemaní cruzando el torrente de Cedrón. Esa es otra lección que nos deja el Señor, que para buscar a Dios a veces hay que cruzar el torrente de Cedrón y buscar la intimidad con Dios, purificándonos y consagrarnos y quemar ciertos ídolos que allí hay. Y la segunda aparece en el verso 2, 18:2, otra lección que nos deja el Señor. También Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. ¿Por qué lo conocía? Porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Jesús solía visitar ese lugar. Y eso es un mensaje que el Señor te manda desde Getsemaní. Búscate un lugar donde tú lo dediques para buscar a Dios. Y ya te digo que no hace falta que sea el templo, porque ni siquiera existe el templo de Jerusalén. Ni tiene por qué ser aquí, porque esto no es un templo. Este es el lugar donde se reúne el templo, porque el templo eres tú, el templo soy yo, la iglesia es el templo. Este es el local de la iglesia. Pero ni siquiera es aquí donde tienes que venir. Me refiero cuando no hay culto, evidentemente. Pero búscate un sitio donde tú lo consagres y que para ti sea como un lugar de costumbre. Dice la Biblia que Jesús acostumbraba a ir a ese lugar. Declara un lugar en tu casa, en tu coche, donde sea. Cuando nosotros vinimos aquí hace 30 años, yo me busqué un lugar, hace tiempo que ya no voy. Por un poquito, es que se va. Hace tiempo que ya no voy, pero yo buscaba al Señor en un lugar que se llama La Mella. ¿Cuántos conocen de Jaén La Mella? ¿Verdad? ¿Tú conoces cómo se? Aquello me atrajo a mí, porque yo vengo de una tierra de Cádiz, que allí no hay montaña. Yo cuando llegué aquí, y yo veía las montañas, yo me quedaba flipado, digo, ¿esto qué es? Porque allí es muy llanito, todo, playa, todo lo que quiera, kilómetros. Y yo vi una montaña, que es La Mella, yo no sabía que se llamaba La Mella, y no sé, yo sentí algo allí, y yo me iba con mi coche, porque hay que ir con el coche, subí mucho, el castillo se ve abajo, ¿vale? Y termina la carretera, tiene que aparcar allí, y te tienes que ir andando y seguir para llegar a La Mella. Y yo me iba allí para buscar a Dios. Me pegué unos pocos de años donde era uno de mis sitios. ¿Verdad, Vicente? En los años 90,
a veces íbamos juntos, me llevaba yo a ciertos hermanos y buscábamos al Señor allí, en la mella. ¿Tiene algo especial la mella? No, yo lo hice especial. Mis rodillas hizo especial ese lugar. Y el lugar que usted hinque su rodilla es especial. Y no es un lugar cualquiera, es el lugar santísimo. Ahora ya tengo otros lugares. Y cuando no tengo un lugar físico, tengo un asiento, tengo un sofá relaj, que cuando yo quiero buscar a Dios, me siento en ese sofá. Y mis nietecitos cuando vienen a mi casa saben que se puede ir por toda la casa lo que quiera, pero ahí no, ahí no sé. Porque para mí, ¿tiene algo especial ese sofá? No. Yo lo hago especial cuando busco a Dios, porque ahí desciende la presencia de Dios. Porque el velo del templo se rasgó, porque la santísima presencia, que solo habitaba allí, y solamente el sumo sacerdote podía disfrutarla, fue liberada por el precio de la sangre de Jesús. Y te manda un mensaje el Getsemaní, que declares un lugar que tú quieras. Te voy a dar un ejemplo práctico. Desde hoy, si no lo tienes, declara un lugar en tu casa. Si no es muy grande tu casa y no puede ser una habitación entera, di este rinconcito va a ser mi lugar, mi Getsemaní. Y acostúmbrate. Y te aseguro que cada vez que te vayas acercando, wow, porque las personas somos gente de costumbre. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, vamos a ver, somos, todos los seres humanos de todas las civilizaciones, son gente de costumbre. De hecho, mira, ¿dónde se sienta usted cuando viene? Siempre en el mismo sitio. ¿Quién le ha dicho a Vicente y Angelita que se sienten ahí? Nadie. Pero si tú quieres ver a Vicente y Angelita en el culto, mira para allá. Y ahí están. Y se sientan ahí siempre. ¿Dónde se sienta Amado? Siempre ahí. ¿Te lo ha dicho alguien? Cada uno. Justo y desde que llegó ahí. Porque somos gente de costumbre. Pues todo un lugar de búsqueda de costumbre. Busca a Dios, acostúmbrate. Como Jesús. Cuando él estaba en Jerusalén, porque Jesús era un ministerio itinerante y estuvo 3 años dando vuelta por la tierra prometida, pero cuando él estaba en Jerusalén y alguien quería buscarlo de noche, ¿dónde iba? Al Getsemaní. Por eso Judas le dijo a los traidores, yo sé dónde está, yo sé dónde va a pasar la noche orando, ¿no ve que yo estaba con ellos? Porque Jesús, que es Dios y es hombre, también era un ser de costumbre. Acostúmbrate a buscar a Dios. ¡Wow! Ese es mi lugar. Elígelo tú y se convertirá en el lugar santísimo. Esto y otros mensajes son los mensajes que el Señor nos manda desde el Getsemaní. No lo busqué, no lo saqué, 16:13 de hecho, pero Pablo cuando iba a los pueblos hacía, buscaba un sitio donde se solía hacer la oración. Por eso en Filipo, allí se convirtieron las mujeres, porque iban a lavar en el río, porque era el sitio donde Pablo y sus colaboradores buscaban a Dios. Eso está en Hechos 16:13. No lo busques porque quiero darte todos los versículos de todos los mensajes que Jesús nos manda desde el Getsemaní. Mateo 18:38. Dice así. Mateo capítulo 18, verso 38. No, perdón, gracias, Matías. Mateo 18:38 ¿no hay? Juan 18:38. Bueno, yo sé que tú eres bueno y me va a buscar el versículo. Ahí está, ¿ese es? No. Es el que dice el versículo, quedaos aquí y velad conmigo. Búscamelo. Puede ser Lucas creo que es. Lucas 18:38. No es. Bueno, tú me lo buscas. Pero el versículo dice que cuando Jesús entró al huerto de Getsemaní con aquellos 11 hombres, él dijo, quedaos aquí y velad conmigo.
¿Qué significa esto? Que Jesús, esta era la noche más importante que Jesús iba a pasar en la tierra, porque iba a ser entregado. Y aquello iba a cambiar. Ahí lo tiene, ¿no? Gracias, Matías. Un aplauso para Matías. Amén. Mira lo que pasa en el lugar íntimo, donde tú tienes que acostumbrarte a buscar a Dios. Mira lo que pasa. Mira qué mensaje nos manda el Señor desde el Getsemaní. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Wow. Creo que tomes esto en el espíritu. Quedaba aquí conmigo, parafraseando. Wow. Nadie pudo ver el alma triste de Jesús como lo vieron estos hombres. Porque entraron al lugar íntimo con Él. Porque cuando tú entras a tu lugar íntimo a buscarle, Él te manifiesta cosas que no se la manifiesta a nadie. Y allí tú puedes satisfacer el deseo del corazón de Jesús. Porque ¿qué le dice? Mi alma está muy triste. Quedaos aquí y velad conmigo. Hay cargas por las almas que solo se las comunica Él a la gente que le buscan. Hay revelaciones de la palabra escrita que solo se la da el Señor a aquellos que lo buscan en intimidad. No es cuando tú estás de cualquier manera, la gente dice, yo no oro, pero siempre estoy en comunión con Dios. Perdona. Que tú estés en comunión con Dios todos los días, eso es muy bueno. Pero Jesús estaba en comunión continua con el Padre, pero se apartaba a buscar al Padre. Y yo te estoy hablando en esta mañana de apartarte, de entrar en tu aposento donde tú digas, y cerrar la puerta con llave, y tú olvidarte de todo para buscar a tu Padre. Y allí el Señor dice, quedad aquí, velad conmigo. Hay cosas que Él comparte contigo solo en ese lugar, solo en esos lugares. Cosas que las demás personas no pueden entenderlo, porque eso se llama intimidad con el Padre. ¿Qué otra cosa se puede sacar del Getsemaní? Hay un versículo, que ahora Matías lo pondrá, que cuando Jesús entra a ese lugar, entra con los 11 y a los 11 le dice, quedad aquí y velad conmigo. Si usted lee en los evangelios sinópticos esta historia, verá que eso se lo dice el Señor a los 11, pero enseguida coge a 3 de ellos y como a un tiro de piedra, que pueden ser aproximadamente 15 metros, entra con esos 3. Y a esos 3 es a quien le dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedado aquí. Y entonces él entra a otros 15 metros, y entonces cuando él entra en esa comunión tan intensa, no olviden que el Señor hace de aquel huerto 3 niveles. Y esto es profético y es una enseñanza. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que ahí, en el lugar de su presencia, hay niveles. Que el Señor te lleva de nivel en nivel, de gloria en gloria. Que por un instante tú puedes estar en el primer nivel, pero que luego hay un segundo nivel y que luego hay un tercer nivel. Y no solo hay niveles, sino dice la palabra que a Pedro le dice, Pedro, ni tan siquiera has podido estar conmigo una hora. Ahí hay una enseñanza. Y en el nivel número 3 donde él estaba, dice que cuanto más era su agonía, más que intensamente oraba. Por lo tanto, hay niveles de tiempo y hay niveles de intensidad. Y tú tienes que aprender a subir en cuanto a tiempo
y a subir en cuanto a intensidad en la oración, en el lugar secreto de Dios hay diferentes niveles de intensidad. Y dice la Biblia que cuanto más en agonía estaba, más intensamente oraba. Y dice la Biblia que a Pedro le dijo, Pedro, ni tan siquiera una hora. Déjame decirte algo, por si quieres practicarlo. Mi vida de oración se revolucionó cuando hace muchísimos años llegó a mis manos un libro que se llama Ni tan siquiera una hora. Yo te lo recomiendo. Además está en YouTube en audiolibro. Te cuesta 0 euros. Solamente tiene que decirle al Google, audiolibro, ni tan siquiera una hora. Ese libro revolucionó mi vida de oración. Porque en ese libro es como un reto para animarte a que mínimamente busque al Señor 1 hora al día. No es doctrina, escuche bien, es una recomendación. No es doctrina, mandamiento, para que tú digas, Dios dice que tengo que buscarle 1 hora. No, pero es una recomendación que te va a hacer mucho bien. Y yo te animo a que tú te pongas esa meta, buscarle 1 hora diaria. Si el primer día no puede 1 hora, que probablemente no podrá, si no tiene esa costumbre, por lo menos estará 20 minutos. Pues pégate 20 minutos. Y métele intensidad, porque en esos niveles de comunión con el Padre hay duración. Él está interesado en saber qué tiempo. El tiempo es importante para Jesús. El tiempo que tú le dedicas a estar con Él en esa intimidad es muy importante. Porque si no fuera importante, no se lo hubiera dicho a Pedro. Y le digo, Pedro, ni tan siquiera 1 hora. Porque se quedó como dormido. Y Jesús lo levantó y dice, Pedro, que voy a ser entregado y que necesito que estés conmigo. Y que os estoy diciendo, quedaos aquí y velad conmigo, que es un tiempo muy especial para mí. Y tú no has podido estar ni tan siquiera 1 hora. Y más intensamente oraba. ¿Qué nos está mandando el Señor? ¿Qué mensaje nos está mandando? Que Él está interesado en saber tu tiempo y tu intensidad en la oración. Usted me dirá, hermano, es que porque ellos entendieron allí. Él le dio la revelación de la guerra que se desata en el mundo de la oración. Porque fue compasivo el Señor y le dijo, a la verdad os digo que el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Hay una guerra. Su carne jamás querrá orar. Su espíritu siempre. Su carne siempre será un estorbo. Y su mente carnal empezará a divagar. Porque, entre otras cosas, la comunión con el Padre es una disciplina. Es una disciplina espiritual. Pero yo te digo algo. ¿Cómo puedes empezar? Porque el mensaje que yo quiero compartir contigo en esta mañana es enseñarte cómo empezar si todavía no has empezado. Si no puedes orar ni 10 minutos, ni 15 minutos, no pasa nada. Te voy a dar el nivel parvulito. ¿Se dice parvulito? En mi tiempo era parvulito. A ver cómo se dice. ¿Sí, parvulito? Sigue siendo parvulito. Tú lo sabes, ya tú tienes una niña, pues el nivel parvulito. Mira, si tú no puedes estar ni 5 minutos buscando a Dios, empieza de esta manera. Búscame, Matías, el versículo del Cantar de los Cantares. Haz esta oración como un ritual de iniciación en el momento de oración para tu vida. Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 4. Haz esta oración de todo corazón. Atráeme. Wow. Hay una cosa que se llama atracción. Que los seres humanos hemos sido dotados
de ciertas atracciones. Tú tienes que comer. ¿Verdad que tienes que comer? Pues Dios te ha dado el que la comida te atrae. Te atrae. Y hay un problema cuando tú pierdes las ganas de comer. Porque eso lo ha dado Dios. Y es un problema cuando eso ha desaparecido. Es que hay algo raro, hay una enfermedad. Porque la atracción te asegura que va a estar sano. ¿Verdad? Cuando son las 2 de la tarde o las 3 y viene un olorcito. Siente uno que siente atracción. Y para muchas cosas se necesita ser atraído. Cuando uno comienza, se inicia en el deporte y no eres capaz ni de andar, pero te atreves y anda 15 minutos, ya te sabe a poco y eres atraído un poquito más. Y algo te atrae del deporte. La atracción es tan importante, ser atraído. Pues en el Cantar de los Cantares, que es un libro muy espiritual, la sulamita sabe que si no siente la atracción, no puede acercarse a Dios. Ella no se fía de sí mismo y está diciendo, atráeme. Y te prometo que si tú me atraes, en pos de ti correremos. Y a continuación dice, el rey me ha metido en sus cámaras secretas. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Pero todo comienza con una atracción espiritual del Espíritu Santo. Haga esa oración. Señor, no soy capaz de orar. He descuidado mi vida de oración. Ni siquiera tengo Getsemaní en mi vida. No sé dónde orar porque nunca oro. Solamente oro en la iglesia. Y para sentir tu presencia, el pastor me tiene que poner la mano. Y eso es un remedio que, bueno, pero no es un fin. Eso es un medio. Tú tienes que labrarte tus propios olivos. Y tienes que tener tus propias cosechas de aceitunas. Y tienes que tener tu propio Getsemaní, que no es otra cosa que un lugar de prensa, de molino, donde se exprime las olivas. Y tú no puedes depender del aceite de los demás. Tú tienes que tener tu propia cosecha de aceite, que Jesús pagó un precio grande para que tú tuvieses acceso a esos olivos espirituales y sacar tus aceitunas, pero hay que machacarla. El aceite sale de las entrañas de las aceitunas, pero hay que machacarla. Y la oración hay que machacar la carne, y hay que entrar, y hay que decidirse. Y si no tengo ganas, esa es la oración del parvulito. ¡Atráeme! ¡Wow! Es la oración del que quiere iniciarse en la vida de oración. ¡Atráeme! Y fíjate, mira, aquí hay un misterio. Ahí hay una revelación. Porque empieza hablando en el personal o en el singular y termina hablando en el plural. ¿Qué dice? Atráeme. Y en pos de ti no dice correré. Atráeme a mí solo y en pos de ti. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona busca a Dios, muchos son bendecidos, aleluya. Y esa persona le va a dar hambre, le va a dar ganas, le va a dar atracción a otros. Por eso dice, atráeme, en pos de ti correremos. Y siempre esa oración es contestada, porque inmediatamente dice, el rey me ha metido en sus cámaras. Wow. Cuando una persona le dice al rey, no tengo fuerza ni para buscarte, por favor, atráeme. Esa oración es siempre contestada. Dígalo. Si usted no tiene costumbre de orar, ni ganas de orar, porque está todo mal, esto está funcionando mal, no puedo ni orar, dígale simplemente, atráeme, atráeme, atráeme. Y va a notar en su espíritu una atracción santa y espiritual para iniciarse en el
precioso mundo de la oración. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Y nos despedimos de la gente de Facebook y de YouTube. Amén. Venga.